Pues comenzamos entonces, ¿de acuerdo? En directo. Muy buenos días, bienvenidos a esta tercera jornada Alumnae. Le habla Antonio Heredia, soy vicedecano de estudiantes de la Facultad de Ciencias y en vista del programa que tenemos a desarrollar durante toda la mañana, pues tenemos 6 invitados, 6 egresados de nuestras 6 grados que actualmente se imparten en nuestra Facultad de Ciencias, que por orden, como está especificado en el programa, que probablemente tengan todos, pues vamos a ir actuando uno detrás de otro. Aproximadamente la intervención será del orden de unos 12 minutos cada uno de los invitados, dando para 2 o 3 minutos para responder a diversas preguntas que nos llegan por el chat, como todos sabemos, de preguntas y respuestas. Sin más dilación, paso la palabra al doctor José Ángel... ¿apellido? Al doctor José Ángel Campos Sandoval, lo tengo prácticamente todos los días, lo veo y ahora se me ha olvidado el apellido, Campos Sandoval, que nos va a hablar sobre la carrera de biología, el grado de biología en su conjunto. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues encantado de estar aquí y agradezco a los organizadores y a Antonio Heredia por la oportunidad para hablar en estas jornadas. Bueno, como ha dicho Antonio Heredia, me llamo José Ángel Campos. Se lo perdono porque compartimos aficiones comunes. Le perdono que haya olvidado por un día con este nerviosismo el apellido. Soy doctor en Ciencias Biológicas y trabajo actualmente como profesor en el Departamento de Biología Molecular y Bioquímica. Bueno, yo voy a empezar diciendo por qué elegí la carrera de Biología para estudiar. Yo estudié, bueno, en el instituto, lo tenía claro desde pequeño, que mi afición, bueno, lo que me interesaba era las ciencias en general, o sea, me gustaba mucho la biología, la química también, tuve buenos profesores en secundaria de biología y química, y realmente a ellos debo el haber entrado en la carrera. Al principio, pues, no sabía, en el último año de la secundaria, bueno, el año previo a la universidad, no sabía qué escoger y me decanté por la biología, porque, bueno, tenía también a mi hermano estudiando biología, mayor que yo, me gustaba muchísimo la química también, y al principio mi interés era sobre todo la zoología y la botánica, pero me fui yendo hacia la parte más bioquímica. Había varias asignaturas en biología, genética, microbiología, bioquímica, que me empezaron a gustar bastante. Y cuando llegó la hora de elegir la especialidad, que en mi época, pues la carrera eran 5 años y había 3 especialidades, pues yo cogí la rama fundamental, donde pues había ya asignaturas más especializadas de enzimología, etcétera, etcétera. Y realmente, pues, enzimología fue la asignatura que más me gustó de la carrera. Eran muchos problemas, muchas matemáticas, etcétera, etcétera, que a mí eso me atraía bastante. Y fue a través de esa asignatura como pues, establecí contacto con, bueno, el tutor de la asignatura era el director del departamento de bioquímica y él me pidió si quería trabajar como alumno interno en el departamento. Y yo enseguida le dije que sí. Eso fue en el 4º año. Entonces yo empecé haciendo cosas en el laboratorio, porque nunca había imaginado, por ejemplo, purificar proteínas. Y era un trabajo bastante tedioso que llevaba una semana prácticamente con columnas de cromatografía, cosas que yo había visto en los libros, pero desconocía absolutamente cómo se trabajaba en el laboratorio. Entonces eso fue como una especie de flechazo. Y sigue siendo mi prioridad hoy día, purificar proteínas. Es como mi afición. O sea, me encanta ponerme a purificar una proteína. Y aparte, pues pude aplicar los conocimientos que tenía de enzimología y os voy a compartir, ya paso de tanto rollo, voy a compartir la presentación, ¿vale? Sí, se ve, ¿no? Sí. Y bueno, pues entonces el que quiera, yo voy a dar unas pinceladas de mi carrera científica, que bueno, no ha sido una carrera lineal, se puede decir, sino ha sido más bien algo caótico. Y os voy a decir cómo empecé yo y os muestro aquí pues qué es lo que debe hacer todo científico
para, bueno, toda persona que quiere dedicarse a la ciencia, y es publicar. Entonces, yo, como he comentado, pues este trabajo inicial de purificar proteínas y estudiar qué residuos de aminoácidos están implicados en su actividad enzimática, pues aquí veis el primer trabajo que yo publiqué, que le tengo bastante cariño, precisamente por eso, porque fue el primer trabajo que tuve que sudar bastante para sacarlo y bueno, lo pongo aquí. Entonces, esta es quizá una de las tareas que tiene que dedicarse el científico hoy día, y es publicar. Para dedicarse a la carrera científica, pues hay que publicar bastante. Hay mucha competitividad, entonces pues tienes que estar siempre estudiando, trabajando para sacar adelante tu investigación. Esto pues me vino como de forma natural. O sea, yo empecé a trabajar en el laboratorio, hacía los experimentos porque a mí me gustaba, evidentemente. Llegó este trabajo con el que defendí la tesis de licenciatura, ¿vale? O tesina, que sería algo así parecido al máster que se hace hoy día. En mi época no había. Y luego de aquí pues enganché ya con una tesis doctoral. Yo ahí no fui muy afortunado precisamente porque no conseguí una beca pública del ministerio, pero conseguí una beca privada de una fundación, de la Fundación Ramón Areces. Bastante competitiva también, pero no tiene la ventaja que tiene posteriormente cuando te vas a presentar alguna plaza de profesor, etcétera, etcétera, pues todavía tienes que ir hacia atrás en el tiempo y decir que tuviste una beca privada y parece ser que eso te resta puntos. Realmente son bastante competitivas. Entonces, desarrollé mi tesis doctoral, fue en el 2002 cuando defendí la tesis doctoral, y enseguida, pues a las 2 semanas, estaba en este sitio, en Estados Unidos, en la Virginia Commonwealth University, donde estuve 2 años trabajando en metabolismo de ácidos biliares, desde el punto de vista molecular, de la biología molecular. Entonces, aquí en este periodo, pues aprendí muchísimas técnicas de biología molecular que me han sido muy útiles en años siguientes. Y luego, bueno, de regreso a España, pues la cosa no fue tan bien y pues lo reconozco de así. No pude obtener ninguno de los contratos que toda la gente quiere conseguir. Por ejemplo, Ramón y Cajal, que te abre las puertas a seguir la carrera de investigador y docente. Así que, después de algunos años, opté por la opción fácil, y en ese momento que necesitaba trabajar, pues me busqué otro segundo, que he puesto ahí postdoc, entre comillas, que es el nombre que en la jerga es lo que llamamos a los trabajos en el extranjero cuando te contratan siendo doctor en ciencias. Bueno, pues hice otra segunda estancia en Irlanda de 3 años, donde me lo pasé genial, ¿vale? Muy buena gente, investigación muy interesante. Y ahí estuve estudiando, bueno, estuve haciendo screening de fármacos, buscando fármacos, y tenía un proyecto bastante interesante contra diabetes tipo 2 y resistencia a insulina, ¿vale? Y entonces ese trabajo pues implicaba mucho trabajo de análisis bioquímico, biofísico, ¿vale? Distintas técnicas biofísicas, como que lo recomiendo bastante. Sobre todo, o sea, no he comentado nada de salidas que puede haber en empresas privadas, porque yo nunca he trabajado en una empresa privada, pero sí puedo decir que para trabajar en investigación en la universidad, pues tenéis que ir siguiendo todos estos pasos. Una tesis doctoral, publicaciones, hacer generalmente una estancia en el extranjero, una estancia postdoctoral en el extranjero. A ser posible, como consejo, pues siempre buscar sitios donde los laboratorios donde se publique bastante, porque lo que necesitáis para competir en las siguientes convocatorias, si volvéis a España, es tener muchas publicaciones y en revistas de buen índice de impacto. Y bueno, pues también el resto también es bastante suerte, ¿vale? No sabéis lo que va a ocurrir en el futuro y bueno, pues siempre, si una vía se os cierra o hay un obstáculo insalvable y queréis llegar al otro extremo, pues siempre podéis tirar por otro camino. No sabéis si llegaréis al sitio donde queréis, pero bueno, siempre puede ser algo inesperado y os sale bien, ¿vale? Y ya en mi última etapa, pues después de estos 3 años, os muestro aquí
lo que yo veía los fines de semana cuando terminaba en el laboratorio, ¿vale? Os dejo aquí unas imágenes de Irlanda. Me parece que trabajo para la oficina de turismo, pero siempre lo recomiendo, ¿vale? Siempre recomiendo ir al extranjero porque os abre la mente. Bueno, perfeccionáis el inglés, que se me olvidó decir que es muy importante tener un buen nivel de inglés. Y ya veis que, aparte del trabajo, pues también se puede disfrutar allá donde vayáis, ¿vale? Y actualmente pues soy profesor ayudante doctor en el Departamento de Biología Molecular y Bioquímica, donde imparto varias asignaturas en el grado de Bioquímica. Y bueno, pues estoy abierto a las preguntas que creo que ya he pasado mi tiempo, a las preguntas que deseéis hacerme. ¿De acuerdo? Sí. Ah, sí, perdón. A ver. Ahora. ¿Sí? Tenemos una pregunta para ti. Sí. Dice, hola, una pregunta. ¿Se puede hacer la biología desde un grado superior relacionado? Pues mira, si te soy sincero, lo desconozco. O sea, supongo que se pueden convalidar. ¿Te refieres si estás estudiando en otro grado, pasarte biología? Supongo que algunas asignaturas se pueden convalidar. ¿Es eso a lo que se refiere? Sí, puedo dar alguna información adicional. Soy de nuevo Antonio Heredia, vicedecano. Sí. Me consta que si es de un grado superior, supongo que ya efectuado, es decir, llevado a cabo, sí hay lo que se llama convalidaciones, que en algunos casos de grado muy parecidos, con asignaturas muy comunes, pues suelen ser bastante altas el grado de convalidación. Puede llegar a lo mejor a un 30 o un 40% de lo que es la carrera global. Luego la pregunta es sí. Me consta que, por ejemplo, en ciencias ambientales y biología, incluso en el grado de bioquímica hay bastantes relaciones de asignaturas. Hay un comité, una comisión después que se encarga de ver los programas de las asignaturas y, bueno, hay cierta convalidación. Respondiendo a la pregunta. Sí, gracias, Antonio. Creo que la pregunta no se refería a un grado superior de ¿Tú crees? Sí. Si la pregunta, de nuevo con esta pregunta, si la pregunta, como me indican por aquí, está relacionada con un grado superior de FP, sería en este caso, de formación profesional, ya ahí creo que la respuesta es no. Es decir, solamente hay convalidaciones entre grados universitarios, tal como yo lo tengo entendido. Entre grados universitarios, es decir, carreras de ingeniero, carreras de ciencia u otro tipo de carreras. De todas formas, supongo que tienen que hacer la prueba de acceso a la universidad. De todas formas, esa información podríamos efectuarla más directamente relacionada ya en la Secretaría, pero creo que lo que he dicho es correcto. Gracias. Vale, pues... Paso al siguiente, que es Marta Alcalá. Vale, muchas gracias. Hasta luego. En este caso es Marta Alcalá Rey, ahora me está escuchando, ¿verdad, Marta? ¿Me estáis escuchando todo? Marta Alcalá Rey, ella es graduada en bioquímica, en el grado de bioquímica, y nos va a hacer su presentación pues de su experiencia, el por qué eligió esta carrera y, en fin, cómo le va con ella. Muchas gracias, Marta. Adelante. Hola, buenos días. Yo soy Marta y os voy a contar de mi experiencia, muy limitada porque yo me gradué el año pasado, pero voy a compartir un poco. Si me dais permiso para compartir mi presentación. Sí. Perfecto. Pues, como ya os he dicho, yo soy graduada en bioquímica, me gradué el año pasado de la carrera, entonces mi experiencia es un poco más corta, os puedo contar menos. Me voy a centrar más en mi experiencia a lo largo de la carrera, un poco para contaros las ideas que yo me he llevado sobre todo de hacer bioquímica y más aquí en la UMA. Para poner así un poco en situación, os voy a contar todo lo que me llevó a estudiar bioquímica. En mi caso, desde muy pequeña, pues me interesó mucho cuando estaba en el colegio de conocimiento del medio. Siempre recordaré la primera vez que yo vi un fago, que a mí eso me llamó muchísimo la atención. Siempre me gustó mucho la química, ya a niveles más superiores de estudio, digamos eso, bachillerato, me llamó muchísimo la atención pues la genética, la biología celular, la estequiometría, la anatomía. Pero también he de decir que, digamos, a lo largo de esos años pasé
por muchas carreras que me interesaban, hasta que finalmente pues me introduje un poco más en el mundo biología celular, más en la bioquímica más pura de los compuestos químicos y demás, y decidí, pues, ¿por qué no estudiar bioquímica? Ya que era lo que más me interesaba. Yo empecé a estudiar bioquímica en el año 2017 y os voy a contar un poco sobre mi experiencia a lo largo de los diferentes cursos. El primer curso es un curso bastante duro, más que nada por el cambio que supone el introducirte en la universidad. Al fin y al cabo es una carrera en la que suelen entrar personas con un expediente académico muy bueno y, como es lógico, no todo el mundo puede ser muy bueno en un mismo curso. Tiene que haber un corte. Entonces es bastante chocante, pues eso, pasar de sacarlo todo pues sobresaliente a ver que en una asignatura pues te van a dar mejor y vas a poder brillar, por así decirlo, un poco más, y otras las que no. Entonces, para mí es uno de los mayores choques que encuentras en primero. El resto pues son asignaturas muy generales, de conocimientos básicos para sentar unas buenas raíces sobre las que fundamentar los conocimientos que adquirirás en próximos cursos. Y un poco eso, es sobre todo el adaptarse a la universidad para mí, el primer curso. En bioquímica, según mi experiencia, y yo creo que la de gran parte de mis compañeros, el curso, sin embargo, que supone un reto mayor, es segundo. Segundo es un reto constante. Hay asignaturas muy densas, con materias complejas, y es un gran reto, pero desde mi experiencia, si supera el segundo curso, tercero y cuarto, es muchísimo más llevadero. Ya comienza una especialización, sobre todo en cuarto, que puedes tomar mención, tomarla. Yo, por ejemplo, tengo la mención de bioquímica molecular y aplicada. También existe la posibilidad de graduarse con una mención en biotecnología, o incluso hoy en día ya pueden graduarte sin mención alguna. Entonces, para mí el cuello de botella es segundo. Sin embargo, ya digo, es una carrera compleja, requiere mucho estudio, vais a aprender cosas como es el esforzarte para algo y en muchas ocasiones incluso fracasar, pero que yo creo que es algo muy importante, porque al fin y al cabo la vida adulta es así, y cuanto antes se aprenda, pues mejor. Y algo que en la carrera de bioquímica, pues eso, vas a aprender que a veces vas a esforzarte mucho y no vas a obtener los beneficios que pensabas, pero también es cosa de la vida. Yo durante mi etapa en la universidad hice una breve estancia de Erasmus, bueno, breve, fueron 11 meses en concreto en Múnich, en Alemania, la cual yo personalmente os recomiendo totalmente, escojáis la carrera que escojáis, que os vayáis fuera. Cuanto antes mejor. Vais a crecer como persona, vais a tener que aprender a vivir por vosotros mismos, os va a ayudar muchísimo con el idioma, lo cual es muy necesario hoy en día. El inglés vais a trabajarlo muchísimo, pero sobre todo es por crecimiento personal. Vais a tener que veros en una situación que no controláis, rodeados de gente que no conocéis, y aprenderos un poco a sacar las castañas del fuego por vosotros mismos. Y yo creo que personalmente, más incluso aparte de todo lo académico, personalmente lo recomiendo muchísimo, pero muchísimo. Y para continuar, pues os voy a contar ahora muy brevemente un poquito qué es lo que yo estoy haciendo ahora. Yo durante mi trabajo de fin de grado estuve haciendo una labor experimental en el IHSM, en el Instituto de Hortifruticultura Tropical y Mediterránea de La Mayora. Aquí en la UMA es un instituto mixto entre el CSIC y la UMA, donde pues eso, hice brevemente mi TFG en un grupo de interacción planta-patógeno. Ahí descubrí yo que, para nada como yo esperaba, que yo siempre decía animal, 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 pues que las plantas también tienen mucho que dar. Y para mi recomendación personal, os recomiendo muchísimo, si queréis dedicaros a la labor investigadora, que intentéis meteros al alumno interno, hacer un TFG experimental, para ver si realmente es algo que os gusta o no, porque es algo que necesita de muchísima dedicación. Entonces, a raíz de mi TFG más dedicado pues es a la biotecnología de plantas, decidí quedarme en la UMA para hacer el máster de biotecnología avanzada, en el cual pues estoy ahora, me habéis pillado en clase, y
Y estoy continuando con mi trabajo de fin de máster, continuando un poco en mis investigaciones en interacción planta-patógeno. Por último, yo no quería irme de aquí sin daros unas recomendaciones personales. Son recomendaciones que yo creo que se aplican a todas las carreras, pero que desde mi experiencia personal a lo largo de estos años en bioquímica he aprendido que no se pueden dejar de lado. Y es sobre todo, aunque la carrera sea muy demandante y necesite mucha dedicación, no podéis olvidar cuidar vuestra salud, tanto física como mental. Tenéis que aprender que descansar está bien, porque yo eso es algo con lo que batallé muchísimo, porque dices, tengo mucho temario, tengo que estudiar, descansar es necesario, descansar, hacer deporte, llevar una alimentación saludable, si os gusta una actividad extraescolar, yo qué sé, bailar, tocar un instrumento, dedicarle también tiempo, tener vuestros ratos de ocio, que no significa irse de fiesta hasta las tantas, pero sí, pues salir a hablar con los amigos, a dar un paseo. Es muy importante cuidar y tener un equilibrio con tu vida personal y académica, porque aunque no lo parezca, va a generar que tengas al fin y al cabo un mayor rendimiento. Entonces, para mí, de estos años estudiando bioquímica, lo que yo me llevo muy importante es eso, que hay que tener también un equilibrio y aprender que descansar y tomar tiempo para ti no es contraproducente ni es baladí. Y bueno, pues yo ya si hay preguntillas por ahí que me queráis hacer y os dejo mi correo por si necesitáis cualquier cosa. Muchas gracias Marta por tus minutos. Estamos viendo por aquí, de momento no vemos ninguna pregunta por el chat que tenemos aquí incorporado, pero yo te preguntaría algo, digo, para aprovechar los pocos minutos que nos quedan contigo. Bueno, pues yo te preguntaría, aunque creo que has indicado algo, ¿cuál crees tú que será tu futuro en esto? ¿Qué futuro te gustaría hacer? Y sobre todo, no pienses solamente, aunque es personalizada en ti, Marta, quien te conozco de hace años y te he dado varias asignaturas, como tú bien sabes, te he impartido varias asignaturas, sino pensando un poco también en tus compañeros. Al fin y al cabo, todos tenéis básicamente la misma edad, tu promoción, etcétera. ¿Cómo es el ambiente entre vosotros? ¿Cómo son las perspectivas entre vosotros? Son complicadas, no vamos a mentir. Hoy en día, sea la carrera que sea, va a ser complicado porque la sociedad general es un panorama complicado, pero sí que es verdad, muchos de mis compañeros están dirigiéndose más hacia la investigación, intentando buscar financiación para hacer doctorados. También hay algunos que han tirado más por la vía del BIR, que si hay estudiantes que no conocen lo que es el BIR, es biólogo interno residente, digamos, un homólogo al MIR de los médicos, pero para biólogos y bioquímicos. Mucha gente ha tirado también por la vía del BIR, hay algunos que se quieren dedicar a la docencia y están pues actualmente preparándose a las oposiciones, y es un poco esas las vías que han seguido mayoritariamente. Muy bien, Marta. Pues muchísimas gracias, estamos mirando, pero de momento no parece que haya ninguna pregunta. Si hay alguna, como de hecho ha habido antes, después de la intervención, pues yo como vicedecano buenamente respondo en la medida que pueda responder, obviamente, a esa pregunta. Normalmente son preguntas genéricas a las cuales puedo responder o dar alguna orientación, sin lugar a dudas. Muchísimas gracias. A continuación, toca el tercer invitado por parte de la Facultad de Ciencias, que es, vamos a hablar del grado en Ciencias Ambientales, donde en este caso Álvaro Cortés Molino pues nos va a dar una pequeña charla al respecto. Muchas gracias. Buenos días, Álvaro. Buenos días, Antonio. Muchísimas gracias. Y nada, presentarme, yo soy Álvaro Cortés, yo soy licenciado en Ciencias Ambientales. Yo hice la carrera también hace un tiempecito. Bueno, entonces terminé, me licencié allá por 2015. Yo era de las últimas promociones antes de que se pasara el plan Bolonia, que es el plan que vosotros estudiaréis si cogéis esta carrera, ¿no? Y entonces, bueno, pues comentaros un poquito que yo cuando empecé con la carrera, pues en principio a mí lo que más me interesaba, pues estaba el tema del cambio climático estaba todavía un poco empezando, ¿no? Era la época un poco de 2007, 2008,
y estaba pues empezando a ponerse un poco en auge, ¿no? Todavía no estábamos sintiendo, ¿no?, los efectos del cambio climático como lo estamos sintiendo ahora, ¿no? Pero estaba la cosa empezando a estar en auge, ¿no? Entonces, pues bueno, a mí me interesaba pues trabajar un poco en temas de conservación de naturaleza, pero especialmente me interesaba ver un poco no solo conservar pues típicos animales y plantas, sino también saber conservar a nivel de ecosistema, a nivel de todo el entorno, y ver cómo podemos aunar un poco de intereses para hacerlo posible. Entonces voy a compartir un poco de pantalla. Vale, voy a compartir pantalla. A ver si me deja. Vale, no me deja la ventana. Bueno, comparto pantalla. Y no sé si veréis bien mi pantalla. Espero que sí. Si no, pues me lo comentáis y yo pues... Vale. Vamos a ver. A ver. Estaba aquí. Aquí. Vale, perfecto. Muy bien. Pues entonces, para empezar, ¿en qué consiste exactamente el grado de ciencias ambientales? Veréis, esta titulación existe en el momento en el que surge una necesidad de compatibilizar pues, lo que viene siendo la actividad humana con la conservación de naturaleza, porque bueno, pues como sabéis que estamos realmente en una crisis ambiental importante, ya no solo con el cambio climático, sino pues todo un poco los impactos antropogénicos, todos los impactos humanos que estamos ejerciendo sobre el ecosistema y que también se están perjudicando pues modos de vida, recursos naturales, y se necesita dar una solución un poco para ver cómo podemos desarrollar la actividad humana en el medio natural sin perjudicar, o al menos perjudicar lo menos posible en el medio natural. Entonces, de grado de ciencias ambientales surge el ambientólogo. El ambientólogo es el profesional al final que lo que hace es establecer lo que hace hacer como de mediador o de árbitro entre un poco lo que es la conservación de naturaleza y lo que viene siendo pues el desarrollo humano. Y entonces siempre va a tener que tener esa balanza, porque no todo puede ser conservación de naturaleza, pero no todo puede ser desarrollo humano. Hay que hacer una balanza para ver en qué ocasiones y en qué momento tenemos que conservar a ultranza un espacio protegido o un medio o una especie, y en qué condiciones pues tenemos que primar un poco lo que viene siendo la actividad humana, puesto que a lo mejor el valor ambiental del espacio pues no sea tan importante como los valores socioeconómicos que hay, o al revés, que los valores socioeconómicos no sean tan importantes como la conservación de ese medio natural. A veces chocarán y son soluciones difíciles. Ahí tenemos, por ejemplo, como el caso de Doñana, ¿no? El famoso caso de Doñana, que bueno, pues tenemos una gran presión socioeconómica sobre las marismas, el Parque Nacional, y tenemos un montón de gente viviendo desde el regadío y al mismo tiempo pues tenemos un espacio muy importante y fundamental a conservar. Entonces, al final lo que tenemos son conflictos a lo que el ambientólogo debe ofrecer soluciones técnicas y ofrecer, pues además de soluciones técnicas, pues eso, vías de conciliación, vías hacer un poco como de árbitro. Entonces, la principal salida del ambientólogo va a ser siempre la gestión. Entonces, bueno, en línea con esto, ¿cuáles serían las principales salidas profesionales? Pues veréis, en lo que es las ciencias ambientales tienen 3 ramas importantes a destacar. Por un lado tenemos la rama de gestión de medio natural, un poco que es lo que acabamos de explicar, la gestión de medio natural, que viene siendo todo lo que es toda la biodiversidad, la gestión de espacios protegidos, todo lo que es la conservación del patrimonio natural, o la gestión de recursos naturales, por ejemplo, la gestión forestal, ¿vale? En este ámbito, pues se comparte espacios pues, con otros profesionales, como por ejemplo ser biólogos o ingenieros forestales. Luego, otra segunda rama suele ser la tecnología e ingeniería ambiental, ¿vale? Aquí se centra un poco todo lo que viene siendo la prevención de la contaminación, todo lo que es la descontaminación y todo lo que viene siendo bueno, pues todo lo que es la química ambiental, la ingeniería ambiental, que consiste en, bueno, pues se trabaja en depuradores de aguas residuales, se trabajan también con residuos industriales. Entonces, el objetivo un poco de esta rama es prevenir la contaminación o actuar cuando la contaminación ya ha actuado. Entonces, esta es una salida muy importante y muy relevante, puesto que
fruto de la actividad industrial y de la actividad humana, pues surgen estos contaminantes que hay que prevenir que se estén libres en el medio natural, y que también, por un lado, hay que descontaminar una vez que la contaminación ya ha ejercido, o sea, ha tenido lugar. Entonces, aquí compartiríamos un poco esta salida profesional junto con ingenieros químicos y también con ingenieros industriales, ¿vale? Entonces tenemos en principio gestión de medio natural, tecnología, ingeniería ambiental y una última salida que sería medio ambiente urbano, todo lo que viene siendo la gestión de espacios verdes, de parques y jardines, todo lo que viene siendo ordenar la movilidad sostenible, las zonas bajas de emisiones para evitar hacer un plan de bajas de reducción de la contaminación en el medio ambiente urbano, monitorizar la calidad del aire, la gestión de los residuos sólidos urbanos, y un poco eso sería, ¿no? Pues todo lo que es el urbanismo y el medio ambiente. Entonces serían las tres principales ramas en las que podríamos dividir las ciencias ambientales, ¿no? Una rama más medio natural, rural, otra rama más industrial, ingeniería, y otra rama más urbana, por así decirlo. ¿Y cuáles son las habilidades y las competencias que más se trabajan concretamente en el grado de Ciencias Ambientales y en particular en la Universidad de Málaga? Pues veréis, estas son las competencias técnicas que vais a adquirir. Por un lado, vais a aprender a elaborar cartografía y análisis espacial. Yo, precisamente, además de ser el licenciado en Ciencias Ambientales, soy ambientólogo, luego comentaré un poco mi trayectoria. Y además soy profesor de Ciencias Ambientales, soy profesor interino de Ciencias Ambientales. Luego comentaré un poco sobre ello. Pero bueno, en principio, la destreza que se van a adquirir en el grado de Ciencias Ambientales en la Universidad de Málaga, todo lo que viene siendo análisis espacial y elaboración de cartografía temática, es muy importante, y de hecho se trabaja mucho con mapas a lo largo de la carrera, porque al final todas las respuestas a soluciones y problemas que queramos intervenir, al final requieren de un mapa de ubicar dónde está ocurriendo el problema y cuál es el problema, y la delimitación de esas soluciones a ese problema. Entonces, luego también tendríamos la capacidad, pues, de definir cuáles son las técnicas de descontaminación y aplicar esas técnicas de descontaminación, y la prevención de riesgos ambientales. Pues aprenderemos un poco también cómo se trabaja en el depurador de aguas residuales, cómo se descontaminan, por ejemplo, pues, y cómo se depura los efluentes de una chimenea industrial, ¿vale? Y para prevenir, pues, toda esa salida de gases tóxicos en una industria. Luego también tendríamos la evaluación de impacto ambiental de proyectos, que eso sería algo así como una vez que se va a hacer un proyecto que pueda tener un impacto importante en un territorio, pues analizar cuáles son esos impactos y o bien evitar que ese proyecto pues se lleve a cabo, o ofrecerlo. Lo más normal es que se ofrecen alternativas, ¿no? Pues a lo mejor este proyecto no, pero este proyecto de otra manera sí, o ubicado en nuestra ubicación, pues podría llevarse a cabo. Entonces, la evaluación de impacto ambiental lo que busca es encajar un poco esa actividad humana para que perjudique lo menos posible el medio ambiente, ¿no? Luego teníamos, pues, interpretación y aplicación de legislación ambiental. Es muy interesante porque en la carrera, pues, no se memorizan leyes, sino lo que se hace es trabajar con casos prácticos para saber trabajar y aplicar la legislación. La verdad que es mucho más interesante de lo que yo pensaba cuando empecé a estudiar la legislación ambiental en la carrera. Luego también se aplica mucho trabajo de campo para realizar muestreos o inventarios ambientales. Y luego, pues, también se aplican métodos de ordenación del territorio y análisis espacial. Y por último, también se aprenden técnicas de gestión y conservación de la biodiversidad, especialmente, pues, un poco cómo se puede conservar la fauna y la flora de los diferentes impactos ambientales. Y bueno, comentar un poco brevemente mi experiencia. Yo me licencié en Ciencias Ambientales en 2015. Yo lo que hice fue, antes de licenciarme, me fui de práctica de IAESTE. Pues yo recomiendo que os vayáis de práctica de IAESTE. La verdad es que es muy interesante. Son prácticas internacionales en lo que hay un intercambio de prácticas. Entonces tú le buscas práctica a un extranjero
Y entonces otra persona extranjera te busca prácticas a ti. Y entonces, pues al final, pues a través de un sistema de puntuaciones que en base a cuántas prácticas hayas conseguido firmar para las personas extranjeras que vengan, los estudiantes de práctica, pues tú al final vas ascendiendo posiciones y vas pudiendo elegir prácticas. Entonces puedes hacer prácticas con empresas remuneradas, son prácticas remuneradas, esto es importante, o prácticas también en universidades extranjeras. Yo me fui a Brasil con IAESTE y estuvimos trabajando con proyectos de restauración forestal. Y luego me vine, me hice el máster, me vine y hice el Erasmus, que es muy importante que haga el Erasmus, en Finlandia. Una cosa buena que tiene el grado de Ciencias Ambientales es que tiene un montón de destinos Erasmus muy chulos. Está Suecia, Finlandia, Alemania. Yo me fui a Finlandia y la verdad es que me lo pasé pipa. Fue bastante interesante, aprendí también un poco a investigar y luego ya me metí en el máster de análisis y gestión ambiental que hay en la UMA y a partir de ahí hice práctica en empresa y entonces estuve trabajando un tiempo con empresas, pues una empresa de construcción, un poco haciendo de consultor ambiental y también de técnico de I+D, haciendo proyectos de I+D. Y luego, pues más adelante, pues empecé con la tesis doctoral, en la cual pues ahora mismo estoy en proceso de finalización la tesis doctoral. Mi tesis va, pues, ver un poco cuáles son casos de estudio sobre tecnologías espaciales, pues drones, satélites y tal, técnica de teledetección que se llama, para la gestión de riesgos climáticos en conservación forestal. Y al mismo tiempo, pues también pues, soy profesor interino del Departamento de Botánica y Fisiología Vegetal. Y también pues, participo pues, en algunas asignaturas, como por ejemplo la asignatura de botánica o la asignatura de cartografía o la de ordenación territorial. ¿Vale? Y entonces, bueno, pues esta sería un poco mi experiencia a comentar y nada más. ¿Vale? Pues ya cualquier cuestión que queramos, ¿vale? Que se quiera preguntar, pues ya estaría. Sí, bueno, muchísimas gracias, Álvaro. Solamente una pregunta adicional. No creo, estamos mirando, tenemos un pequeño problema con el otro ordenador, con la conexión, pero por este ordenador sí te estoy viendo. Por lo menos creo que te veo y me estáis escuchando, supongo también, es correcto, ¿no? Bien, por lo menos tenemos eso, a ver si solucionamos el problema para el próximo invitado. Yo mientras te hago una corta pregunta. Me consta, porque llevo también ya muchos años en la facultad, que muchas veces los estudiantes, sobre todo, no por supuesto ya los que están en primero, segundo, etcétera, pero sí me consta por mi experiencia de que muchos estudiantes que están en bachillerato preguntan, bueno, ¿qué diferencia hay realmente entre estudiar ciencias ambientales, que la toman siempre como muy biológico, con respecto a estudiar biología, por ejemplo? Me consta que hay una diferencia muy grande, tremendas, por supuesto, pero enfatízate un poco más esas diferencias. Claro que sí, sí, por supuesto. Gracias, Antonio. Pues verás, es verdad que en los planes de estudio, pues inicialmente cuando yo estudiaba ciencias ambientales, pues sí era un poco más biológico, había más asignaturas de biología. Ahora, afortunadamente, hay más asignaturas que para equilibrar un poco los bloques, ¿no? Esas ramas que acabo de comentar, hay más asignaturas de ingeniería ambiental, ¿no? Que comparte un poco también con ingeniería química. Entonces, pues la principal diferencia, diría, es que, bueno, pues se trabaja. No hay tanto trabajo a lo mejor con biología molecular, células, eso es muy poquito. De hecho, se trabaja un poco más a nivel de fisiología si se estudia, y si la fisiología de hecho es importante, pero digamos como que esa es la escala más pequeña en la que se trabaja. Hay una asignatura de biología en primero, pero sobre todo luego la escala de trabajo, las series profesionales, en lo que hay grado, más allá de la fisiología vegetal y animal, es importante, pues, la gestión. Entonces, el grado de ciencias ambientales sobre todo está orientada a gestión, a trabajar en consultoras ambientales, a solucionar problemas ambientales, solución técnica a problemas ambientales. El grado de biología es muy importante tener biólogos siempre, porque los biólogos siempre están de apoyo, porque los biólogos profundizan mucho en el conocimiento en el que nosotros acabamos aplicando y trabajamos mucho con ello. Entonces, biólogos son compañía de trabajo, la verdad es que muy importantes, junto también con otras disciplinas. Al final siempre trabajamos en equipo multidisciplinar, ¿no? Entonces, ciencias ambientales, eso todo es aplicación
aplicabilidad para solucionar problemas, ¿vale? Soluciones técnicas a problemas. ¿Vale? Eso sería un poco Muchísimas gracias, Álvaro, de nuevo. Pasamos a nuestro siguiente invitado, que en este caso es el representante del grado de matemáticas, de los estudios de matemáticas, siempre muy especiales los estudios de matemáticas. Por lo menos yo siempre, cuando presento las titulaciones que se dan en mi facultad, pues siempre lo dejo para el final, y siempre con algo de que no saber muy exactamente si la presentación es la correcta o no. A todos nos consta que los estudios de matemáticas son algo diferentes, sea algo entre comillas, de los estudios de biología, de química, bioquímica, etcétera. Y aquí tenemos a Álvaro Moreno López, que nos va a informar al menos durante unos minutos sobre todo esto. Me consta, y lo digo de entrada, Álvaro, que en estos 2-3 últimos años ha habido un boom, una explosión en la cantidad de estudiantes que se interesan por estudios de matemáticas. Supongo que a ti también te consta, evidentemente, tú eres joven nada más y lo estás viviendo. Y bueno, creo que eso es algo importante. No te escucho, Antonio. Sí, lo que he querido decir es que enfatices, por favor. No me ha escuchado nada. Sí, supongo que sí, algo sí. ¿Cómo? Bueno, que intente... sí, te he escuchado casi todo. Sí, de alguna forma, en lo último, hablar sobre este boom para estudiar matemáticas y cómo lo veis vosotros, ya con más experiencia, desde dentro. Y da consejos al respecto. Te lo agradecería. Gracias. Vale, bueno, pues si se ve mi pantalla. Sí se ve. Pues como me ha presentado Antonio, yo soy Álvaro. Actualmente soy estudiante de primer año del doctorado en matemáticas aquí en Málaga. Y básicamente voy a contaros un poco, primero, cuál es mi experiencia personal con la carrera. Voy a dar simplemente una pequeña idea de cuál es mi situación cuando entro a la carrera, qué es lo que yo sé y cómo afronto la carrera. Después quiero hacer mucho hincapié en qué son las matemáticas, porque a la hora de realizar esta presentación me puse de acuerdo con la coordinadora del grado de matemáticas y presentamos una encuesta a los alumnos actuales del grado para que nos dijeran qué les hubiera gustado saber antes de entrar a la carrera, y la pregunta más repetida era esta. Y después voy a hablar de, digamos, como las salidas laborales de doble grado, como una respuesta a lo que ha comentado Antonio, ¿no? A esa moda creciente que hay, que actualmente yo creo que estamos todos de acuerdo, más o menos el que está un poco en el sistema universitario, que las matemáticas son probablemente la carrera de moda. Y entonces dar un poco ese por qué. De hecho, en los últimos 8 años creo que la nota en selectividad se ha casi duplicado. Estábamos en un 6 y pico de nota de selectividad, y en el último año creo que estuve aquí en Málaga en un 12,3. Entonces, respecto a mi experiencia personal, yo hago mi selectividad en 2017. Yo soy un alumno de instituto normal, de hecho diría un poco vago, no estudiaba especialmente, iba superando las asignaturas sin muchos problemas, pero sí que es cierto que en matemáticas siempre se me dieron muy bien desde que era pequeño y nunca me hacía falta estudiar. De hecho, lo bueno que tenía es que eran matemáticas solo con lo que escuchaba en clase, no necesitaba estudiar porque todo era muy aplicado y muy práctico, ¿no? Es decir, yo no tenía ningún hábito de lo que era estudiar. Entonces, en el curso 2017-2018, yo entro al grado de matemáticas y en nada más llegar yo encuentro un choque inicial de esto, no, digamos, lo que hay aquí no tiene absolutamente nada que ver con lo que he hecho nunca, con lo que hago en bachillerato, la forma de trabajar, todo es abstracto, todo es teórico. Aquí no me presentan fórmulas y aprendo a utilizarlas, aquí tengo que construir yo las fórmulas y realmente me siento muy perdido también, porque en cierto punto yo no tenía un hábito de estudio. ¿Cómo intento yo, cómo supero este problema? Pues poniéndome a estudiar, no hay más misterio, pero hago mucho hincapié en que en matemáticas hay algo que para mí es muy bonito, y es un apoyo entre compañeros, porque al final el perfil que yo cuento mío de yo llego a la carrera, en matemáticas nunca me ha hecho falta estudiar, me ha ido muy bien siempre, es el perfil promedio del que entra en matemáticas. Normalmente el que entra en matemáticas en el grado suele venir de ser el mejor de su clase en matemáticas y nunca le ha costado mucho estudiar matemáticas o no le ha hecho falta estudiarla. Entonces todo el mundo tiene un sentimiento común de ese choque inicial y de repente verte perdido. Las 2 primeras semanas te vas enterando un poco de lo que hay, pero de repente yo recuerdo perfectamente que a las 2 semanas me voy un viernes a un fin de semana y cuando llego el lunes estoy en clase sin enterarme de nada. Realmente muy perdido. Entonces, pues, digo, fundamental el apoyo entre compañeros, el estudio en grupo. Pues yo, por ejemplo, estudiaba mucho en biblioteca con mis compañeros, un grupo de 7, 8 que éramos todos muy cabezones y estábamos muy perdidos. Y sobre todo muy importante el aprender a estudiar, el aprender cómo estudias tú, me parece fundamental a la hora de
de superar la carrera, porque ya os digo, es una carrera que se hace muy dura, muy cuesta arriba al principio y que necesita mucho estudio. Y bueno, este estudio me da unos resultados, yo acabo en el curso 2020-2021 mi carrera, con unas calificaciones bastante buenas, que de hecho me permitieron hacer el año pasado, de hecho, 2 másteres al mismo tiempo, el máster que me da acceso en el doctorado y el máster de profesorado para instituto, los hice los dos a la vez y actualmente estoy en mi doctorado. Y volviendo un poco a la encuesta que comentaba al principio, la pregunta más repetida es esta de aquí, ¿no? ¿Qué hubiera gustado saber? Que la carrera es muchísimo más teórica de lo que todos piensan, que no tiene nada que ver con las matemáticas de bachillerato. Me hubiera gustado saber que era muy abstracto, que no era una continuación, por así decirlo, de bachillerato, ¿no? Entonces, pensando un poco en las frases que yo recuerdo cuando yo estaba en bachillerato sobre las matemáticas, eran frases como esta, ¿no? De lo bueno de las matemáticas es que son muy prácticas y yo no necesito estudiar. Pues esto, cuando llegas a la carrera, es mentira. Solo necesito conocer las fórmulas y poder hacer cualquier ejercicio fácilmente con las fórmulas. Esto es falso. Bueno, entonces, eso nos lleva un poco a la pregunta de que me parece el foco más importante que debe alguien conocer antes de entrar a la carrera, es realmente saber qué son las matemáticas. Pero cuando yo me puse a pensar cómo responder esta pregunta, la verdad que no sabía responderla. Entonces, de las definiciones que he encontrado, a mí me ha gustado esta de aquí, ¿no? Que dice que la matemática, del griego macema o matemáticos, que viene a ser amante del conocimiento, es la disciplina que mediante el razonamiento deductivo estudia las propiedades de los entes abstractos, así como relaciones que se establecen entre ellos, ¿no? Y después pues también comenta el tema de que los matemáticos definen e investigan estructuras y conceptos abstractos por razones puramente internas a las matemáticas, ¿no? Incluso en las últimas líneas comenta que muchos matemáticos estudian sus áreas de preferencia simplemente por razones estéticas, viendo así la matemática como una forma de arte, en vez de simplemente una ciencia aplicada o práctica, que es un poco la imagen que se tiene. Igual yo soy más de esta última escuela. Y lo interesante de todo este texto es que no aparecen palabras como fórmula, número o ecuación. Y es que la forma de trabajar en matemáticas es muy distinta a lo que uno se espera cuando viene del instituto. Uno se espera que le den las fórmulas y a partir de las fórmulas él pueda trabajar, o que te enseñe a hacer una integral y te pidan hacer 10 integrales iguales. Aquí esto no funciona así. Aquí lo que hacemos es partimos de unos conceptos básicos, básicamente, partimos de unos conceptos muy básicos, hasta el punto de que yo aquí lo que he puesto es el índice del primer tema de las asignaturas de primero, que vemos que es un tema que se llama números. Y no es un tema corto, es un tema de más de 30 páginas en las que simplemente se habla de números, porque tenemos que plantar unas bases de qué son los números para poder trabajarlas y cómo se estructura estas bases. Pues yo hablo mucho del sistema definición, teorema y demostración, es decir, trabajamos primero unos axiomas o definiciones que son cosas que nosotros consideramos como ciertas y que nosotros introducimos, y a partir de estas cosas que conocemos como ciertas, enunciamos teoremas, que son propiedades nuevas sobre estos objetos que consideramos como ciertos, y esos teoremas no tenemos por qué creérnoslos, sino que tenemos que darle una demostración. Igual, así dicho, suena muy raro, entonces a mí para que llegamos un poco al absurdo al que llegamos en la carrera, voy a contar la demostración más simple que conozco, y es coger los números que conocemos, los números de los positivos y los negativos, y tú tienes tus operaciones que son tu suma y tu multiplicación. Tú tienes las propiedades que te cuentan desde el colegio. O sea, el colegio te están diciendo que la suma es asociativa porque te da igual el orden en el que sumes, que el sumar el cero te da igual, que siempre A y menos A da cero, y que la suma es conmutativa, ¿no? Y para el producto también estas propiedades lo mismo, ¿no? Que da igual el orden en el que multipliques, que multiplicas por 1 te da el mismo número de propiedades muy básicas y que nos llevan contando desde el colegio, ¿no? Y, por ejemplo, es importante que las operaciones son distributivas. Todo esto, aunque aquí he puesto, también pongo esta diapositiva para que se vea un poco el lenguaje en el que hablamos aquí en matemáticas. En matemáticas también yo considero que es importante, es un lenguaje distinto, la forma en la que se escriben las cosas, todo muy abstracto, pero lo que interesa es que a partir de estas propiedades, el primer teorema que uno ve y que tiene que demostrar es que si tú coges un número, lo multiplicas por 0, da 0. Que parece algo que tenemos interiorizado de siempre, pero los matemáticos no lo tomamos como cierto. Algo muy importante que tiene que hacer el matemático es dudar. Dudar de lo que sabe e intentar dar demostración y veracidad a lo que conoce. Entonces, por ejemplo, yo aquí pongo cómo sería la demostración, utilizando solo las propiedades que se ve antes, ¿no? Pues tú sabes que puedes poner 0 como 0 más 0 y utilizar la propiedad distributiva para llegar a que A por 0 es lo mismo que A por 0 más A por 0, y después, sumando el elemento inverso, obtienes aquí la igualdad 0 es igual a por 0 más menos A por 0, utilizar esta ecuación de aquí arriba,
y llegar a la igualdad 0 igual a A por 0. Igual no está explicado de la mejor manera, pero simplemente es para ilustrar a la simpleza que llegamos. Y por no ver solo números, aquí pongo yo otro teorema que tenemos que demostrar, aunque pueda parecer súper contraintuitivo, y es lo que llamamos el principio del palomar. Y es el enunciado, digamos, abstracto, es el que pongo aquí, ¿no? Que si tenemos n bolas repartidas en k cajas, tales que el número de bolas es mayor que el número de cajas, entonces existe alguna caja con al menos 2 bolas. ¿Qué quiere decir eso? Porque sea al principio del palomar. Y por eso pongo la imagen. Básicamente lo que te dice, si yo tengo un número de cajas, por ejemplo, aquí tengo 5 cajas, y tengo un número de bolas, o en este caso un número de palomas. Si tengo más palomas que cajas, va a haber al menos una caja en la que haya 2 palomas. Algo súper intuitivo, súper de lógica de niño pequeño, pero que en matemáticas ni siquiera eso consideramos como cierto y tenemos que dar una demostración de que eso ocurre. Y después, aunque parezca algo súper tonto, después esto te da pie a probar teoremas a priori que parecen más complicados, ¿no? Por ejemplo, que pongo aquí abajo que es que si el interior de un cuadrado de diagonal 2 se eligen 5 puntos, 2 de ellos están a distancia menor que 1, ¿no? Y aquí pongo simplemente la situación y uno puede partir el cuadrado en 4 trozos y tiene 5 puntos para 4 cajas y tendrá una caja con más de 2 puntos. No quiero tampoco enredarme mucho porque quiero llegar a la parte final. Pero bueno, ya por último, yo creo que más o menos he intentado una idea de que las matemáticas, lo que se hace en la carrera es muy distinto a lo que vemos en bachillerato. Y ya por último voy a hablar de las salidas laborales en una diapositiva bastante corta. Yo en mi caso solo me dedico a la investigación, pero sí que me he preocupado en hablar con otros compañeros que han estado en empresas. Y las 3 vías principales de salidas laborales son, primero, ser profesor de instituto, la salida de matemáticas que hasta hace 10 años era la salida por excelencia probablemente, vía máster y después de una oposición, la carrera de investigación o seguir haciendo matemáticas, que es lo que yo hago, vía máster y un doctorado, y por último la que lleva a la moda que hay ahora es el tema de las empresas, especialmente tecnológicas, en Big Data y programación. Es decir, empresas tecnológicas que buscan matemáticos, y la pregunta es ¿por qué buscan esos matemáticos? ¿O por qué una empresa prefiere un matemático si lo quiere poner a programar? Y hay carreras como ingeniería de software en la que aprenden a programar. Pues principalmente lo que las empresas hablan y lo que yo hablo con mis compañeros es que las empresas valoran mucho que los matemáticos, a partir de cómo han trabajado en la carrera, aprenden muy rápido y tienen un razonamiento lógico para resolver problemas que es muy avanzado y muy distinto al que puede encontrar en un graduado de otra carrera, de una ingeniería. Prefiere coger a un matemático que sabe que es una persona que aprende muy rápido y que razona muy bien, prefiere coger a un matemático y perder meses, porque ahora mismo las empresas cogen matemáticos y a lo mejor pierden 2 o 3 meses enseñándoles a programar, para después ponerlos a programar porque consideran que les va a venir mejor que un ingeniero de software, un ingeniero informático que llevan, digamos, programando durante toda la carrera. Y justo esto, desde mi punto de vista y por lo que he hablado con alumnos del doble grado, que ahora mismo en Málaga tenemos 2 dobles grados de matemáticas, un doble grado de matemáticas con ingeniería informática y otro de matemáticas con ingeniería de telecomunicaciones, lo que busca es un poco dar respuesta a estas empresas que buscan matemáticos y después les enseñan, directamente dándoles matemáticos que además ya están formados en estas, digamos, áreas tecnológicas que buscan un poco las empresas ahora. Y ese es un poco, yo creo, el principal motivo por el que los matemáticos están tan demandados a día de hoy y por eso aumenta tanto desde las empresas que piden cada vez más matemáticos como desde los alumnos, que cada vez más alumnos quieren estudiar matemáticas y las seleccionan por encima de otras carreras como las ingenierías. Y yo esto es lo último que quería contar. Doy mi contacto por si alguien quisiera preguntarme cualquier cosa. Y además si alguien tiene curiosidad por saber un poco qué son de verdad las matemáticas que yo cuento en esta corta presentación, yo dejo aquí recomendados 3 canales de YouTube o de TikTok, los pueden encontrar en cualquier sitio, son de divulgadores en español que cuentan matemáticas de una manera muy amena y matemáticas de verdad. Y yo con esto me doy por terminado y dejo paso a las preguntas. Muchísimas gracias Álvaro. Ha sido una buena presentación que te agradecemos bastante desde aquí. Estamos viendo en el chat y no nos aparece, o sí hay alguna pregunta, no, me dice Lidia que no hay ninguna pregunta, pero yo sí voy a hacer un pequeño matiz. Como vamos muy bien de tiempo, antes de dar la entrada a nuestra siguiente invitada en este caso, sí te voy a hacer un pequeño matiz que me gusta decir siempre que presento el grado de matemáticas allí donde voy, aquí a lo largo de la provincia y aquí en mi facultad, la Facultad de Ciencias. Y algo que de alguna forma va no solo por los matemáticos, sino por todos aquellos que van a estudiar
una carrera como es química, como puede ser biología, como puede ser física o como son la ingeniería en general. Y es algo que es muy trivial, muy obvio, pero que es importantísimo y debemos de pensarlo dos veces. No seríamos nada en biología, en química, en bioquímica, en ingeniería, en física, por supuesto, etcétera, ni astrofísica, si no fuese por las matemáticas. No seríamos nada, absolutamente, porque se da una circunstancia clara, y es que las leyes de la naturaleza, las leyes que gobiernan la naturaleza, que es lo que estudia, al fin y al cabo, el físico, el químico, el bioquímico y demás, se adaptan perfectamente a los modelos que tenemos hoy día, modernamente, incluso antiguamente, se adaptan perfectamente a ecuaciones matemáticas. Eso que es tan obvio, la ecuación por ejemplo, de Redinger, las ecuaciones de Hilbert, las ecuaciones que expresan todo esto, esto que parece algo obvio, es un auténtico privilegio de nuestro mundo, vamos a decirlo así, el que se adapten perfectamente a ecuaciones matemáticas, algunas muy difíciles de desarrollar, por supuesto, algunas muy fastidiosas de sacarle soluciones, pero se adaptan a modelos matemáticos. Eso es realmente un regalo de nuestro mundo, vamos a decir, de nuestra evolución, ¿por qué no? Y de cómo está configurado este mundo. Porque pensar simplemente un instante, si no fuese así, ¿cómo narices estudiaríamos realmente el mundo que nos rodea? Si no fuese bajo ese aparente, no digo control porque no es control, sino ese aparente orden que hay a través de las expresiones y de los modelos matemáticos. Pensarlo, sobre todo los más jóvenes, que es algo que realmente es fundamental. Muchísimas gracias de nuevo, Álvaro. Vale, gracias a ti. A continuación, vamos a hablar del grado de química. Y por aquí tenemos a mi querida compañera de pasillo, además me refiero a pasillo, de casi nuestros despachos están muy juntos, que es María Ángeles Gómez de la Torre. Ella actualmente es catedrática de química inorgánica en nuestra Facultad de Ciencias, y la conozco bien y seguro que os va a hacer una bonita introducción a lo que es la química, por qué ella estudió química y por qué hay que animar al personal si está indeciso a estudiar química. Cuando quieras, María Ángeles. Pues muchas gracias, Antonio. Gracias a ti y a los organizadores de este evento. Gracias a todos los ponentes que me han sucedido y a los que vienen detrás, y por las intervenciones tan interesantes que habéis estado teniendo. Y bueno, pues efectivamente soy catedrática de Química Inorgánica en el Departamento de Química Inorgánica, valga la redundancia, en la Universidad de Málaga, y creo que soy la mayor de los que vamos a intervenir en esta. Pero bueno, es otro punto de vista en esta jornada que bueno, espero que os sea de agrado. Entonces voy a compartir mi pantalla para que podáis ver mi presentación. A ver, que se me ha quedado un poco ahora. Yo espero que ya veáis esta presentación. Y bueno, pues yo la he titulado Carrera Universitaria, pero en realidad no me gusta carrera universitaria, sino que en realidad es vida universitaria, porque aquellos que decidáis estudiar una carrera universitaria, al menos estos años en los que estéis estudiando y formándoos para llegar a vuestra labor profesional, pues es parte de vuestra vida. Entonces, más que una carrera que parece que es así como súper competitivo todo, pues vamos a llamarlo vida universitaria mejor. Ahora mismo todos los que la audiencia principal de estas jornadas pues están planteándose estas preguntas, ¿no? ¿Qué estudio? ¿Para qué estudio? ¿A qué me quiero dedicar? Y efectivamente, justamente las decisiones que toméis o las respuestas a estas preguntas van a marcar vuestra vida. Pero no hay que tomarlo como algo dramático, sino como es un reto el que tenéis, es algo ilusionante, es decir, tenéis que empezar a tomar decisiones. Y bueno, también si a la respuesta primera que dais os dais cuenta que no parece que, oye, pues no es lo que no es lo que parecía, esto no me está gustando, o voy a ver otro grado que me ha parecido, he contactado con un amigo y me ha gustado más, pues tampoco pasa nada. Es decir, no hay que tampoco desmoralizarse o pensar que me he equivocado, sino que tomarlo como un aprendizaje ese año que habéis estado viviendo una situación que no
no parece que sea no os parece que sea la definitiva para sentiros realizados y cambiáis, tomarlo como un aprendizaje y adelante. Los que no, pues obviamente también hacia adelante con las decisiones. Obviamente, afortunadamente he tenido, mis predecesores pues han sido pues Marta, muy jovencita, acaba de terminar, Álvaro también ha contado su experiencia en matemáticas al entrar. Obviamente, cuando entráis a un mundo nuevo como el de la universidad, no es fácil para nadie, aunque seas el mejor estudiante de una carrera, vienes del instituto, del bachillerato, con muy buenas notas, con muy buenos expedientes, pero llegas aquí y parece como que se suele decir pues que te estampas, ¿no? Porque te pierdes, pero eso no es, simplemente tenéis que tener esa capacidad, esa fortaleza de adaptaros y de daros cuenta qué es lo que necesito. Por ejemplo, me ha encantado Álvaro cuando ha dicho, ¿qué tengo que hacer? Pues ponerme a estudiar. ¿Y ponerme a estudiar cómo? Pues que en grupos de trabajo, buscar ayuda y aprender a estudiar. Entonces, muchas veces sois muy jóvenes y a la hora de decir qué quiero estudiar y tengáis una respuesta, el siguiente paso, esto es más difícil de lo que parecía, bueno, pues me adapto y sigo luchando por lo que quiero. Entonces, yo en esta situación, pues, ¿cuál fue mi caso? Pues yo me preguntaba qué me gustaba. Cierto es que desde el colegio yo ya sabía que me gustaban las ciencias, es decir, me tiraba a las matemáticas, era lo que más me gustaba y lo que mejor se me daba. Es verdad que yo era en general una de estas buenas estudiantes, la típica empolloncilla, pero cierto es que, pues, que me gustaba la ciencia. Entonces estudié un bachillerato de ciencia, en mis tiempos no se llamaba bachillerato, sino que era pues el BUP y el COU, era pues enfocado a ciencias. Luego, cuando ya estoy terminando mi COU en aquel tiempo, vosotros vuestro segundo bachillerato, pues ¿qué carreras de ciencia hay? Pues es verdad que las jornadas de puertas abiertas, que ya en mi año, fijaros que estoy hablando yo entré en la universidad en el curso 93-94, pues ya existía estas jornadas de puertas abiertas donde nos daban un librito y bueno, pues por lo menos conocíamos que se estudiaba en Málaga. Ahora, pues con todos los eventos que tenéis, sabéis lo que se estudia en Málaga y lo que se estudia en toda España, incluso en el extranjero. Pues bueno, pues mirar las carreras que hay, y aquí pues yo vengo a hablaros de que en aquel momento, es verdad que mis padres, mi situación fue, me dijeron, María Ángeles, búscate una carrera en Málaga que no tenemos dinero para mandarte a ningún sitio. Y efectivamente, pues yo dije, ¿qué hay en Málaga? Pues en Málaga había biología, había química, había ingeniería en telecomunicaciones, que era la carrera que tenía la mayor nota de corte en aquel tiempo, pero a mí no me gustaba la ingeniería, no me gustaba nada relacionado con lo sanitario. Y pues la biología y la química, pues ahí estuve y finalmente pensé, ¿a mí qué es lo que me apetece? ¿Qué es lo que me gusta? Pues fijaros, me gustaba, a mí enseñar me gustaba desde pequeña, yo me ponía a enseñar a mis muñecas y jugaba, que era profesora, vamos, ese era mi juego favorito. Y luego el tema del cuidar el planeta, también lo ha comentado el otro Álvaro, el de ciencias ambientales, pues efectivamente ya llevamos, desgraciadamente, muchos años diciendo que viene y que viene, que el cambio climático ya está aquí, ¿no? Entonces lo de cuidar el planeta, a mí aquello me llamaba la atención, el reciclaje, pues dije, bueno, pues oye, me parece que enseñar y cuidar el planeta, la química, yo creo que me va a ayudar. Y efectivamente, pues ahí que me lancé. En aquel tiempo eran 5 años, vosotros estudiaríais un grado de 4 años. ¿Y qué significa un día en el grado en química? Pues significa pues ir a clase. Desgraciadamente llevamos unos años y se ha acentuado con la pandemia en los que los estudiantes no vienen a clase. Ya os hablo como profesora, entonces tengo muy pocos alumnos en clase, tengo 100 matriculados, de los cuales solo llegan a clase 30, 20, lo cual yo no lo comprendo. No, me gustaría que alguien me explicase por qué el alumnado ha decidido que no le viene, que no le interesa venir a clase, al menos en el grado en química, en el grado en ingeniería química, creo que es algo común que estamos sufriendo. Entonces, os animo a que reflexionéis sobre eso y elijáis el grado que elijáis, asistir a clase, coger apuntes, es algo que, bueno, que me parece fundamental para poder al final, pues entender, coger un ritmo, coger una rutina y además que te resulte más fácil estudiar. Hay seminarios donde se hacen problemas, se hacen actividades en grupo.
También pues están las prácticas, es un grado totalmente experimental, entonces yo tengo muy buenos recuerdos de los años de prácticas y bueno, aquí tenéis algún pequeño vídeo de unas prácticas justamente de ayer en el Departamento de Química Inorgánica donde se está haciendo una planta de clorososa. Los estudiantes pues, bueno, yo tengo muy buenos recuerdos y sé que estas sesiones de prácticas, que son muchísimas a lo largo de la carrera, es un grado muy que demanda de mucho tiempo, tenéis clases teóricas por la mañana, prácticas por la tarde o viceversa. Y bueno, aún así es muy ilusionante entrar al laboratorio, hacer reacciones, sacar conclusiones de unas reacciones químicas, saber hacer un informe, saber tener un espíritu crítico, pues todo eso es lo que se espera que adquiráis cuando estudiéis este grado en química. Y después del grado, ¿qué? Pues ya tenéis 4 años de graduado y con esos 4 años podéis llegar a lo que es el ejercicio profesional. Sí, este es un camino directo al ejercicio profesional. Lo que pasa que efectivamente son pocos años, sois jóvenes, poca experiencia, entonces es un camino directo pero difícil. Necesitáis seguir formando y además os animo a que sigáis formando, que salgáis al extranjero, como bien ha dicho también otros compañeros. Entonces, ¿qué sería el siguiente paso? Pues lo normal es hacer un máster donde empezáis a especializaros, porque con el grado ya sois graduados, ya estáis preparados para seguir aprendiendo en realidad. Fijaros, no, sabéis muchas cosas, pero lo importante es que estáis preparados para seguir aprendiendo, para seguir especializando, para llegar a hacer un ejercicio profesional especializado. Entonces, lo normal en España, pues hacer un grado de 4 años, un máster de 1 año, hay másteres públicos muy interesantes, aquí en la universidad hay un montón, y en otras universidades, y a partir de ahí ya podéis directamente de nuevo, ya especializados para pasar al ejercicio profesional o seguir con la carrera investigadora, hacer una tesis doctoral que no es solo para adquirir el grado máximo académico que se tiene en España actualmente, sino que además también puede, a partir de ahí, no tienes por qué quedarte en el mundo de la universidad, sino que puedes llegar siendo doctor o doctora a ejercer una carrera profesional, o sea, una actividad profesional en una empresa. En ese ámbito de lo que es la investigación o este camino investigador, pues hay puntos claves que al final del grado vais a tener que hacer el trabajo fin de grado, en el que lo que tenéis que hacer es un trabajo original de investigación o un trabajo bibliográfico normalmente en química, pues puede ser experimental, para que tendréis que publicar. Entonces, esa em, es el primer acercamiento que tenéis a los departamentos normalmente y al mundo de la investigación. Por ejemplo, en nuestro caso, mi grupo de investigación, los trabajos de fin de grado los implicamos en los trabajos de investigación de nuestros doctorandos y hacen una pequeña parcela de esos trabajos más grandes de investigación doctoral y aportan un granito de arena a un trabajo común más grande. También existen las becas de colaboración que se realizan también en los últimos años de grado, en los que también hay una inmersión en un grupo de investigación, haciendo algún trabajo de investigación de algún grupo, de algún departamento. Para hacer la tesis doctoral se puede hacer solicitando becas de investigación a cargo de proyectos del ministerio, son 2 años de beca y 2 años de contrato. Eso sería la situación, vamos a decir, burocrática. Lo de 2 años y 2 años es porque, bueno, terminas el año de máster y luego aquí pongo 3 años, pero normalmente se tarda entre, pues eso, un año, entre 3 años y 3 años y medio para terminar de escribir y presentar la tesis. Y también se puede hacer a través de contratos y proyectos de investigación o contratos de investigación que ya no sean directamente las becas competitivas públicas del ministerio. Entonces, en este sentido también os animo, ya estoy hablando como investigadora principal de proyectos en el que tengo que buscar a investigadores que quieran hacer la tesis doctoral conmigo, pues que estéis, si este es el camino que habéis elegido, pues existe en la universidad el servicio de investigación donde se publican las convocatorias de contratos, como por ejemplo, pues yo puedo estar solicitando ahora mismo un contrato para realizar la tesis doctoral conmigo, entonces esto lo podéis tomar como parte de vuestra formación, pero al final es hacer un trabajo, es realizar un trabajo en el que al final tienes una tesis para ti, pero estás trabajando. O sea, hacer la tesis doctoral es trabajar.
En mi caso, ¿cómo fue? Pues yo estaba en mi año de cuarto a quinto, como os comento, yo estudié la licenciatura de Ciencias Químicas, eran 5 años, no eran 4, y en mi año de cuarto a quinto solicité unas prácticas en empresa que también las ofertaba el programa Ícaro de la Universidad de Málaga, y lo conseguí aquel verano. Trabajé hice las prácticas de empresa en la fábrica de cementos de La Araña. Estuve aquel verano, que fue un verano en el que yo podía haber estado, pues bueno, tranquila y en la playa, pues me levantaba a las 7 de la mañana y salía a las 3 de la tarde, pues tenía la jornada laboral de todos los trabajadores de la fábrica y estuve esos 2 meses de verano trabajando y fue lo mejor que pude hacer en mi vida porque gracias a eso, mientras yo estudiaba quinto, le dieron a mi mentor un proyecto europeo donde quería aplicar una metodología para el control de calidad de los cementos. Y entonces ahí fue cuando me contrataron y 4 años después de terminar mi carrera, leí mi tesis doctoral sobre el estudio de cemento y materiales relacionados por el método Riesberg, en el que, bueno, lo que hicimos fue desarrollar un método para el control de calidad de los cementos, de lo que serían los cementos antes de salir por la puerta de la fábrica para ponerlos en obra. En ese mundo de la investigación, como también ha contado José Ángel, pues efectivamente los científicos tenemos que comunicarle a otros científicos qué es lo que hacemos. Entonces, esta sería una foto de mi primer congreso allá por 2011 en Bilbao, un primer congreso, en aquel caso era nacional, pero luego he tenido oportunidad de ir a muchísimo, he ido a más de 80 congresos a lo largo de mi carrera para compartir mis resultados. He publicado libros, he publicado muchos artículos científicos, como comentaba José Ángel. He tenido la posibilidad, y ahora mis doctorandos, somos usuarios de la instalación científica más grande que hay en España, que es el sincrotrón, que está en Barcelona. Vamos allí a hacer experimentos y publicamos nuestros resultados. Entonces, es una vida muy enriquecedora, es una vida muy rica en experiencias, ¿no? En experiencias compartiendo con otros científicos y realizando experimentos en las instalaciones más punteras que tenemos en España. Esta es una carrera, la vida universitaria y la vida de la ciencia, si os la tomáis como un mundo, en el mundo de la investigación, si al final decidís hacer eso, pues veis que es una carrera larga. Fijaros que yo empecé en el 99 y este año 2022 fue cuando he conseguido llegar a ser catedrática, que es el grado máximo al que se aspira en la universidad, ¿no? Y por aquí pues veis todos los caminos, los pasitos que se va dando, pero bueno, es una carrera ilusionante, es verdad que es larga, es compleja, y bueno, están las estancias fuera de España, también en otras universidades españolas, lo cual también te ayuda a crecer como científica, pero también, como ha comentado pues Marta, a crecer como persona, lo cual os animo y como decía Marta, pues cuanto antes mejor. Y bueno, ¿qué es esto de la investigación? Pues en mi caso, yo pertenezco al grupo de cementos de la Universidad de Málaga. Em, Tenemos una página web que os invito a visitar. Si ponéis Cement Science, UMA en Google, pues sale nuestra página web. Y aquí veis, por ejemplo, tenemos ahora mismo 8 doctorandos que están haciendo la tesis doctoral en investigación en ecocementos. Nosotros estamos trabajando en una línea de investigación que, bueno, que pensamos, el cemento es un material que contamina. Y dice, pero bueno, ¿qué es esto, no? ¿Cómo? ¿A qué te refieres con que el cemento contamina? Pues efectivamente el cemento cuando se produce necesita un material que es el carbonato de calcio, es la fuente de calcio que entra en la torre de ciclones mezclada con otros materiales y se produce una emisión de CO2 muy importante en el horno de la cementera. Se puede decir que por una tonelada de cemento que se produce se libera aproximadamente 1 tonelada de CO2. Y nosotros estamos buscando alternativas que sean competitivas con el cemento tal y como lo conocemos, que sean competitivas en lo más importante, que los materiales al final las casas no se nos caigan, pero que emitan menos CO2. O sea que fijaros, si volvemos al inicio de mi charla, soy profesora en la universidad, es decir, estoy enseñando y además estoy desarrollando un proyecto de investigación que en el inicio de mi tesis no estaba relacionado con
con el cuidado del planeta, el bajar la huella de carbono, pero fijaros que en la parte de mi ya postdoctoral y ahora como senior y como investigadora principal, sí que al final he conseguido pues realizar vamos a decir, este pequeño sueño que yo tenía, que era cuidar el planeta. Y bueno, pues con esto espero haberos dado una buena pincelada de, bueno, qué es esto de la carrera investigadora y para qué sirve la química. Y muchas gracias. Muchísimas gracias, María Ángeles. Muy completo, como no podía ser menos, tu presentación. Me ha gustado muchísimo. Estamos viendo por aquí, la verdad que las preguntas en esta ocasión son bastante discretas, por lo menos no nos llegan. Si hay algún problema, obviamente, de tipo informático, no lo sé, pero creo que lo has hecho suficientemente completo y además has dejado tu dirección por ahí también para que te puedan preguntar, ¿no? Perdona. Efectivamente. Muchísimas gracias, María Ángeles. De nada, a vosotros. Un abrazo. Nos queda ya solamente uno de los grados que se imparte en nuestra facultad desde los años 90. Para ello, la doctora Carmen Jiménez. Ahora está Carmen en directo. Carmen Pilar Jiménez Gómez, lo estoy diciendo bien, ¿verdad, Carmen? Está aquí con nosotros para hablarnos, ella es doctora en Ingeniería Química, para hablarnos de Ingeniería Química, porque una pregunta obvia que le iba a hacer a María Ángeles, pero no, te lo voy a dejar a ti para que de alguna forma lo improvises, si quieres, Carmen, a lo largo de tu charlita, es que diferencias claramente lo que es la química y la ingeniería química. No es tan obvia para las personas ni para un estudiante, sobre todo joven. Es lo que yo procuro enfatizar siempre en las charlas estas que damos a las visitas que tenemos en la facultad, porque nos preguntan, bueno, es ingeniería química y química realmente dónde está, ¿no? Hay diferencias obvias entre ellas y también cosas comunes, no cabe duda. Pues adelante, Carmen, cuando quieras. De acuerdo, pues muchas gracias por la presentación y por darme la oportunidad, la organización de presentar un poquito sobre la ingeniería química. Y nada, voy a compartir también una presentación. Imagino que la estáis viendo. Bueno, pues voy un poquito a hablar sobre la ingeniería química, que fue lo que me motivó a hacer esta carrera. Y nada, pues voy a comenzar un poquito hablando sobre que el grado de Ingeniería Química se implantó aquí en la Universidad de Málaga en el año 2012. Como todo la mayoría de los grados actualmente son de 4 años y se imparte también aquí en la Universidad, en la Facultad de Ciencias. Yo hice, en vez del grado, no hice el Plan Bolonia, hice la Ingeniería Química de 5 años, pero bueno, más o menos pues son muy parecidos. El plan de estudios de esta carrera pues toca un montón de palos porque toca un poquito la física, la informática, obviamente la química, más enfocada a la química industrial, también la química analítica, inorgánica o orgánica, también toca la parte de la ingeniería ambiental, la bioquímica. También se centra en la ecología, en el tratamiento de suelo, en la electroquímica y bueno, y como todos los grados, pues al final pues tiene su trabajo fin de grado. Así, a grosso modo, de una forma más esquemática, pues como ya he mencionado, pues se enfoca en la química, la física, se tienen asignaturas de matemática, también tienen diseño técnico para las plantas. Se toca unas asignaturas de la informática para la programación, las plantas de depuración de agua, también se enfoca mucho en la refinería, en los tratamientos de suelos contaminados y en la parte de los procedimientos. En la página de la UMA pues, podéis indagar, reitero las palabras de María Ángeles, que aquí podéis investigar pues, todos los grados que os interesen y además está muy bien organizado, ¿no? Porque si tú quieres ver la programación docente de cualquiera de las asignaturas que se imparten en esa carrera para indagar un poquito más sobre qué es lo que te va a enseñar cada una de las asignaturas, pues te vas a la programación docente. Y, por ejemplo, te interesa saber qué se va a dar en ciencias de materiales, ¿no? Pues cliqueas esa asignatura y se te abre una página pues donde
donde te explica pues los profesores, los horarios, las horas que tienen los créditos, te explica un poquito acerca de esa asignatura. Y si ya quieres indagar todavía un poquito más, le das aquí a donde pone mostrar documentos y se te abre pues un documento con la guía docente de cada una de las asignaturas que tiene el grado de ingeniería. Y bueno, pues aquí en este PDF que se te descarga de cada una de las asignaturas, pues te habla de las competencias, de los temarios, de las actividades formativas que tienen y también se te cuenta un poquito por los criterios de evaluación que tiene esa asignatura. El grado de Ingeniería Química es un grado que tiene muchas salidas profesionales, ¿no? Aunque sea de Ingeniería Química, es un sector muy amplio que, bueno, pues dentro de la industria química, pues está la petroquímica, la industria del papel, los plásticos, la industria de las fibras y los tejidos, la industria de las pinturas y los barnices y también se puede aplicar a un inspector de calidad. Eso es solo dentro de la industria química. Luego pues está el sector farmacéutico, el sector biotecnológico, puedes también trabajar como comercial de productos químicos, por ejemplo. También está en el sector de alimentación, puedes también trabajar como asesor técnico en la zona del medio ambiente. También puedes trabajar pues, como profesor tanto en la universidad como en los institutos y, por supuesto, pues, puedes trabajar en la investigación. En este caso, yo he estado comentando con algunos compañeros que estudiaron conmigo y tal, y bueno, las áreas profesionales que más predominan pues son profesores, tanto de instituto, de la ESO y bachillerato, claramente, y también en la investigación. Pero luego sí que conozco algunos, pues algunos están trabajando de comercial, otros están también trabajando en el sector de alimentación y también conozco a algunos que están con la industria de las pinturas y los barnices. Entonces, pues bueno, es un grado pues, que tiene un campo muy amplio de salidas profesionales y es verdad que quizás en España no esté muy focalizado lo que es el tema de la industria, pero en el extranjero sí que tiene muchas oportunidades. Y bueno, porque os he contado todo esto de en qué consiste el grado de Ingeniería Química, sus asignaturas y tal, pues principalmente porque cuando yo tuve que tomar la decisión de elegir una carrera u otra, yo cuando estaba estudiando bachillerato pues tenía muy claro que yo quería estudiar algo de ciencias, pero no me decidía si, como también ha contado María Ángeles, no me decidía en qué rama de la ciencia meterme, pero sí que me interesaba bastante lo que es el tema de la ciencia. Entonces, pues matemática era muy matemática, química muy química, y viendo la programación docente de cada una de las asignaturas que se impartían en la Facultad de Ciencias, pues vi que en la ingeniería química pues se tocaba un poquito de todas las asignaturas que a mí me gustaban y fue lo que hizo que tomara la decisión de estudiar ingeniería química. Entonces, pues bueno, yo estudié ingeniería química aquí en la Universidad de Málaga, me licencié en 2014. También quería contar que mi primer año fue un poco catastrófico, pero bueno, en ese momento de que tu primer año sea mejor o peor, pues cuando tienes que tomar la decisión si realmente quieres seguir por ese camino o no, y si realmente quieres seguir por ese camino, pues como ha dicho el compañero Álvaro, hay que ponerse manos a la obra, estudiar y poco a poco al final, si es lo que te interesa y lo que quieres hacer, pues al final se consigue y bueno, finalmente pues terminé licenciándome. Luego estuve de prácticas en Acerinos, que es una empresa de Algeciras que se dedica a la acería. Luego también con una beca que oferta la UMA de Ícaro, estuve en Azaragua, que es una depuradora de Vélez Málaga, estuve 6 meses allí trabajando con esta beca mientras hacía mi proyecto fin de carrera. Estuve alternándolo también con la depuradora y bueno, yo hice mi proyecto fin de carrera en el Departamento de Química Inorgánica, Cristalografía y Mineralogía y a raíz de hacer ahí el proyecto fin de carrera, pues descubrí lo que era el mundo de la investigación y fue cuando descubrí pues lo que realmente pues me llamaba la atención de la vocación que tenía por la investigación.
A raíz de ahí, pues me doctoré, o sea, me matriculé del doctorado en el departamento, para hacerlo con el departamento de Química Inorgánica, y estuve durante 3 años haciendo mi doctorado y finalmente pues me doctoré en 2018. Fue un trabajo, pues como bien ha dicho María Ángeles, que no es solo unos estudios, sino que al final estás trabajando. En mi caso fue financiado con un proyecto de investigación, tanto de la Junta de Andalucía como uno nacional. Y bueno, a raíz de estar en el doctorado, pues seguí trabajando en la investigación, que en mi caso, pues nuestra investigación está centrada en la catálisis y principalmente así, a grosso modo, pues la intención es obtener productos químicos que actualmente se están obteniendo del petróleo y nosotros, pues nuestra intención es obtener estos productos químicos a partir de la biomasa. Que bueno, como bien ha dicho María Ángeles, pues seguimos con la enseñanza e intentando de cuidar el planeta. Y bueno, pues aunque me repita un poco, pero al final cuando estás en la investigación tienes que mostrar tus resultados a los demás, compartirlos, entonces pues asistes a congresos, tanto nacionales como internacionales, se hacen estancias de investigación, tanto igual nacionales como internacionales. En mi caso pues he estado en Madrid, estuve en Londres y he estado en Italia. Que al final el salir fuera es muy importante. Yo en mi caso, cuando estudié la carrera, no hice ningún Erasmus porque todavía tenía un poquito de miedo a salir fuera, pero bueno, luego durante mi tesis doctoral las estancias que hice han sido muy gratificantes, así que os animo a, si tenéis oportunidad, salgáis al extranjero. Y bueno, en 2021 me surgió otro contrato para trabajar en el tema de apoyo a la investigación, más que centrado en la propia investigación, sino como un servicio. Entonces, pues actualmente estoy trabajando como personal técnico de apoyo a la investigación, aquí en la Universidad de Málaga también, y en este caso pues me centro más a lo que es en el laboratorio. Trabajo en un laboratorio y los investigadores de los diferentes departamentos pues me traen sus muestras y se las analizamos en los equipos y damos pues los resultados a cada uno de ellos y bueno, pues actualmente así es como me encuentro, estoy muy contenta y poco más. Y ya con esto aquí os dejo mi contacto también, si tenéis alguna consulta o algo acerca de esto, pues nada. Y con respecto a la pregunta que nos ha hecho Antonio, pues la diferencia entre química e ingeniería química, pues principalmente desde mi punto de vista, pues en la química es la ciencia que estudia más la composición, la síntesis, las propiedades y las cosas que tienen las materias, mientras que en la ingeniería química lo que hace más es aplicar los conocimientos y desarrollar la transformación de las materias primas en productos fabricados en las industrias. No sé si... Sí, pásame ya en directo. Muchísimas gracias, Carmen. Muchas gracias por tu presentación, también muy completa. Me ha gustado mucho. Aquí, con todo esto, evidentemente, acabamos ya este periplo por los 6 grados. Y bueno, ya nos queda poco que decir. Sí que no me gustaría terminar agradeciendo, por supuesto, a los 6 que habéis intervenido, desde José Ángel hasta el caso tuyo, Carmen, y también que no me quiero olvidar de agradecer a una estudiante que tenemos aquí, digamos, fuera de cámara, que es Lidia Bonora, está aquí con nosotros, una estudiante de Ciencias Ambientales que nos está ayudando bastante en el decanato en estos temas y espero contar con ella en otras actividades. Creo que es justo también agradecerle aquí públicamente. Muchísimas gracias a todos y adelante. Muchas gracias.